Dice la sentencia del Supremo que puede resultar sorprendente la desaparición de los restos de los trenes explotados. O sea, ni siquiera dice que resulta sorprendente, que puede resultar sorprendente, cuando resulta que además lo que es imputable. A ver, hacer desaparecer pruebas de un crimen es un delito de 3 pares de narices. Bueno, de todos los documentales que he podido ver por ahí, hay uno que se llama 72 horas del 11 al 14M, por ejemplo, que sería un poco la versión oficial, pero tengo que destacar uno que se llama La farsa del 11M, y no es porque pueda parecer que está de un lado u otro, sencillamente es porque se muestra el proceso judicial en sí, comparado con algunas anotaciones, pero se muestra casi en su totalidad, y entonces realmente te puedes dar cuenta de qué es lo que se declaró, de qué es lo que se dijo y de qué es lo que no se dijo, que también es muy importante, y de todas estas cosas, y de cómo el juez Bermúdez un buen día se encontró con que habían instruido el caso y habían desaparecido los restos de los trenes explotados y que tenía 2 clavos nada más, y entonces ordenó que se grabara por vídeo el peritaje de estas pruebas. Algo le hizo cambiar de opinión, porque luego no admitió esa prueba que él mismo había ordenado. ¿Por qué? Bueno, a estas alturas ya es muy evidente que lo que tenemos aquí es, aparte de un problema de percepción, gracias a los malditos medios de comunicación que mienten a diario, pero lo hacen con la sutileza justa para que no nos demos cuenta, y sin embargo sus mentiras van calando poco a poco, porque todo lo repiten una y otra vez, aunque ni siquiera te interese el asunto que sea, lo acabarás aceptando como una verdad porque lo repiten una y otra vez, y eso es una técnica de manipulación mental. Pero bueno, el problema es que aparte de todo eso, tenemos un problema serio de egoísmo. Porque os voy a decir una cosa: si te pones durante un solo momento en el pellejo de las familias de las víctimas, no estaríamos así. Si todos estuviéramos en esa situación, la cosa cambiaría mucho. Porque entonces, como realmente intentas averiguar qué es lo que ha pasado de verdad, empiezas a abrir más probabilidades. Es decir, empiezas a pensar que esto debe tener una explicación por alguna parte. Y sin embargo, cuando lo observas al nivel que lo observamos nosotros, es imposible encontrar una explicación lógica para esto. Esto solamente tiene explicación si buscamos una perspectiva mucho más amplia. Es como ver un cuadro. Si te lo pones delante de las narices, no vas a ver nada. Tienes que dar unos pasos atrás para poder verlo. Entonces podrás ver el cuadro. Pues aquí pasa lo mismo. A nivel nacional, ¿qué sentido tiene que lleguen unos islamistas radicales, vuelen los trenes y en pocos días las pruebas que nos van a ayudar a encontrar a los culpables desaparecen? Y luego encima no pasa nada con el que ha hecho desaparecer los trenes. ¿Pero esto qué es? Pero vamos a ver, ¿nos tratan como estúpidos? ¿Por qué? ¿Será porque lo somos? Yo es que no sé qué pensar ya. No lo entiendo, no lo puedo entender. Al contrario de lo que opinan muchos, todo esto a mí no me hace la más mínima ilusión. De hecho, es una pesadilla de la que estoy bastante harto ya. Porque encima es más frustrante todavía cuando te
toman como un loco, perdido. Sin embargo, me da exactamente igual. Las cosas son como son. Y si nadie ofrece alguna alternativa lógica a lo que yo digo, pues mientras tanto, para mí es la verdad. Y ya está. Y me parece una irresponsabilidad de 3 pares de cojones olvidarse de lo que pasó ahí y seguir haciendo como los 3 monos, que es lo que llevamos toda la puñetera vida haciendo en este país, que nos toman el pelo día tras día. ¿Os imagináis por un momento que se han cargado en el atentado ese a tu hermano, a tu padre, a quien sea? ¿Estarías así de tranquilo? Ese es el problema que tenemos. Egoísmo, puro y duro. Y lo estamos pagando con sangre y con vidas humanas, no os quepa duda. Como veréis, hay relaciones claras y directas entre los 3 atentados de Inglaterra, Estados Unidos y España. Como veréis, pensar que esto es una fantasía es lo que me gustaría a mí, pero es una pesadilla que se hace realidad. Los medios de comunicación pertenecen, el 70% de todos, y estoy hablando de televisión, revistas, periódicos, el 70% de todo pertenecen a 7 empresas concretas, o así era hace cosa de un año. No sé cuánto habrá cambiado, pero no creo que haya cambiado mucho, y posiblemente sea peor. Entonces, está monopolizado por completo. Los medios de comunicación sirven a sus amos y nunca harán algo que ellos no quieran. Así nos llevan. Hay muy pocos sitios donde realmente tú veas una noticia y puedas pensar que va a ser cierta porque lo digan ellos. Y es, por ejemplo, RT Noticias es un lugar donde parece que al menos todavía les queda decencia. Pero si miráis las noticias, no miréis los canales nacionales ni nada de eso. Fijaros en lo que cuentan. Si es una locura todo. Estamos hablando de que se perdieron 90 toneladas de escombros de pruebas periciales, nada menos. Pero eso, ¿quién es lo bastante poderoso para hacer una cosa así? ¿Quién? En el supuesto caso de que diéramos con los culpables, que estoy convencido de que lo haremos, porque la verdad acaba por quedarse, supongo, y como se suele decir, las mentiras necesitan de continuos disfraces y además pues tienen las patas muy cortas y se las acaba pillando. Pero aunque diéramos con los responsables físicos de haber hecho semejante animalada, pues seguramente que no habremos dado con los culpables, porque en realidad los culpables somos nosotros, que lo hemos consentido. Mientras no veamos eso, estamos perdidos. Esa es la primera cosa que hay que entender, que la ignorancia no sirve como defensa, porque te la acaban metiendo igual. No hay más remedio que enterarse de las cosas, y las cosas están para salir a la calle, por lo menos a reclamar lo que es nuestro. Eso está claro. Pero mientras que sigamos pensando en gilipolleces, y viendo el teatrillo que montan entre Bárcenas y el otro, y todos los tontos, venga a tirar cortinas de humo por todos lados, sin darnos cuenta de lo que realmente nos está hundiendo en la miseria a todos. Mientras que no veamos eso, no hay nada que hacer. Y luego ya se podría ver algún detalle más, por lo menos a nivel económico, para cambiar las cosas, pero lo primero es entender
que somos nosotros los que tienen que coger y hacer eso. Y si no, ya veis en qué mundo estamos dejando a nuestros hijos. Estamos dejándolos en una especie de imperio bancario en el que han perdido todo, libertades, jubilación, todo. O sea, vaya usted a saber dentro de 20 años cómo estará esto, si no hacemos nada, si no abrimos los ojos a la voz de ya. No nos queda otro remedio que enterarse. El que crea que no tengo razón, que coja y que lo diga y que lo demuestre. Si no, luego no vayamos quejándonos. A partir de aquí, si nos siguen engañando, la culpa va a ser nuestra. Eso está muy claro. Quisiera aclarar, para ir terminando, que yo no gano nada con esto. Absolutamente nada. Voy a colgar esto en internet y me es indiferente si os suscribís o si ponéis que os gusta o que no, me da exactamente igual. No se trata de eso. Ni gano nada ni ganaré. Ni tengo un blog, ni quiero fama, ni nada de nada. Sencillamente quiero que se sepa la verdad. La quiero saber yo. Y quiero que la sepamos todos. Que se acabe ya la historia. Eso es lo único que quiero. Es lo único que persigo. En fin, como ya os he dicho, vais a encontrar abundante información sobre todo esto en la red, y yo nada más que voy a destacar un par de cosas que llaman bastante la atención. Y la primera es la furgoneta Kangoo, que es la que encontraron con unas enormes comillas allí. Y bueno, parece ser que luego, si veis el proceso judicial, podréis ver como hasta 7 miembros de las fuerzas del Estado, 2 de ellos acompañados por 2 perros de los que encuentran explosivos, que los huelen a kilómetros, pues parece ser que se metieron en la furgoneta, declaran en el juicio que dentro de la furgoneta no había nada de nada. Pero bueno, se lleva en la furgoneta a una de las comisarías, una que se llama Canillas, y cuando sale de allí, de la comisaría, pues lleva 61 pruebas incriminatorias, que incluyen detonadores, explosivos, tal. Luego hasta el punto de que incluso le preguntan a uno de los polis que llevaba uno de los perros, le dice, pero si el explosivo hubiera estado metido en una bolsa de plástico y además en otra y cerrada y tal, y le dice, mire, las cantidades que me dicen de explosivo, este perro lo huele eso, vamos, inmediatamente y tal. Pues nada. Luego la parte emocionante, y digo emocionante porque ya o te ríes o lloras, es que se admitió como prueba todo eso. Y luego ya quisiera destacar otra cosa, que es el hecho de que a los 20 minutos del atentado ya estaba, por ejemplo, el Otegi afirmando que ni era ETA, ni ellos sabían nada de nada y tal, y la verdad es que ciertamente fue así, al margen de lo que sea, pero fue así. ETA no fue y ya se sabe a día de hoy. Pero luego está la otra parte. En la furgoneta Kangoo encontraron una cinta coránica, y fijaros que cuando devolvieron la furgoneta al dueño, porque era robada, esa es otra, iba robada sin doblar las placas, cosa que no hacen nunca esta gente, pero bueno. El caso es que al devolver la furgoneta a su dueño, van y se la devuelven con la cinta coránica de prueba del atentado más grande
es perpetrado en Europa. La prueba de... Eso nada más que pasa aquí en España. Cogen y devuelven la furgoneta con la cinta al dueño, y el dueño flipando. Pero esta no es la cinta coránica, esa de los cojones. Sí, sí. Ah, mira, pues dámela así. Ay, se nos había olvidado. Lo último de lo último. Pero bueno, al margen de eso, pues también quisiera hacerle una petición a la chusma esta de los Bilderberg y los Illuminati, si me están escuchando y tal. Era para ver si podíamos cambiar ya de una vez de radicales, porque estoy ya de los radicales islámicos hasta los huevos, sinceramente. Vamos a ver una cosa, un tipo como este, que la verdad es que no puedo evitar verlo como una escoria debido a las declaraciones que hace mismamente. No sé su nombre ni me importa, la verdad, pero el caso es que lo que hay que entender es que no necesitan que nadie les ponga mala fama, si ya se la ponen ellos. Entonces esta manía de los radicales islámicos, pero ¿qué pasa? Que aquí, cada vez que no sé, mira, la gente no va mucho al cine, eso por culpa de los radicales islámicos, porque le van a echar la culpa de todo. Pero es que luego además resulta que lo más probable es que él no tiene culpa de nada, porque si este hombre, por ejemplo, hubiera nacido en la India, en vez de adorar a Alá, pues adoraría a los Shiva y a los Krishna. Y si hubiera nacido, por ejemplo, en la Grecia olímpica, pues adoraría a Zeus y a Apolo. Si hubiera nacido, por ejemplo, en la Noruega vikinga, pues adoraría a uno que se llama Plutao. Y si hubiera nacido en el Tíbet, pues seguramente que a Buda. Y si hubiera nacido por aquí, pues ya sabéis, lo podéis imaginar. Entonces, vamos a ver una cosa. La culpa no la tiene la religión, que para eso está hecha. Además, son perfectas herramientas de manipulación que nos mantienen a todos peleándonos, y eso les viene de perlas. El problema es que la mente humana es muy susceptible a la alucinación, y eso hay alguien que lo sabe desde hace mucho tiempo. Están jugando con nosotros desde hace mucho tiempo, pero bueno. Y bueno, lo que podría añadir sobre esto también es que me parece absolutamente lamentable que pueda haber alguien todavía que se trague algo de lo que diga el pájaro este, que no sabemos si el premio Nobel la toca en la tómbola o qué, porque viendo lo que hace, pues es lo que da que pensar, obviamente. Está claro, este tipo dijo hace ya, se han cumplido ya bastantes meses del 4º aniversario, que dijo que iba a cerrar Guantánamo. Yo no quiero endurecer esta especie de reportaje, pero es que si vierais lo que hacen en Guantánamo entenderíais por qué hay que detener esta locura, y yo seguramente entendería la explicación de mis principales depresiones. O sea que... Es que la versión oficial sobre el episodio de Leganés hace aguas por todas partes. Tanto, si se hacen llamadas desde fuera del piso para convencernos de que allí hay suicidas, si se mandan faxes desde fuera del piso para convencernos de que allí hay suicidas, y si se presentan falsos testamentos para convencernos de que allí hay suicidas, la única explicación posible es que allí no hubiera ningún suicida. Y además es que, ¿qué sentido tendría que se suicidaran allí solos esos 7 sujetos? Don Jesús, usted ha sido embajador de España en Siria, en Chipre, en Kuwait, en Albania como embajador especial. ¿Qué sensación le produce eso de que unos suicidas se suiciden en un piso de Leganés, conociendo cómo conoce usted el fundamentalismo y la religión islámica? Pero es que luego se demostró que esto no era cierto y que habían huido de los trenes. Es decir, todos los tratadistas musulmanes, entre ellos Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, en el capítulo 30 de su obra La Risala sobre el yihad, dice que los que huyen del campo de batalla van al infierno. Y si estos bárbaros consideran un tren de cercanías un campo de batalla, ¿cómo van a huir para ir al infierno? Entonces ya empecé a dudar de que esto fuera un tema fundamentalista, pero lo que me convenció totalmente fueron los suicidios de Leganés. No hay absolutamente nada
islámico y mucho menos fundamentalista en esos suicidios de Leganés. No hay ninguna preparación, no hay ninguna purificación previa. Según lo que hemos leído, parece, como decía el señor Del Pino, que tenían un pantalón puesto del revés. Hay que vestirse de una manera determinada para suicidarse, y hay que afeitarse, y hay que pasar por unas reglas de purificación que estos no siguieron. Pero es que además, por si fuera poco, cuando uno se suicida fuera del campo de batalla, y repito que eso para mí no es un campo de batalla, pero para los fundamentalistas lo es, usted se suicida fuera del campo de batalla y usted va al infierno. O sea, usted mata a 192 personas y luego, para celebrarlo, en vez de irse al paraíso, se va al infierno. No creo que haya ningún musulmán en España que crea que esto ha sido un ataque fundamentalista, ni creo que haya ningún país árabe y musulmán que lo crea, ni creo tampoco que muchas personas en el PSOE crean que es un ataque fundamentalista. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Yo no lo sé. Lo que sí creo estar en condiciones de decir es que no es... Sin embargo, el hecho de que no haya sido ETA, y si no han sido islamistas radicales, pues entonces nos deja una duda, obviamente. ¿Quién fue? Bueno, pues ahora voy a hacer un pequeño inciso para mostrar otro vídeo que he encontrado a última hora, y es una conversación entre un policía de Scotland Yard de aquel momento y un presentador de una cadena de televisión. Y fijaros en lo que dicen. Fíjate tú la casualidad. Estaban haciendo simulacros de explosiones de bombas justo en los lugares y a la hora donde se supone que se produjo el atentado. Se repite la historia igual que en Boston, se repite la historia igual que en el 11S, cuando había simulacros de aviones que volvieron locos a los radares. Una vez más se repite la historia, pero la cosa no acaba aquí. ¿Por qué el juez Bermúdez, que iba a mandar caminito de Jerez al que fuera, de repente se echa atrás? ¿Qué descubre? Luego el olvido es la base de la injusticia, en eso estamos completamente de acuerdo, creo todos. Dijo durante el proceso de la OGM que quien cometiera perjurio en la sala iba a irse a caminito de Jerez, y ahora si se demuestra que Sánchez Manzano... Estos son unos 7 minutos del reportaje llamado La farsa del 11M. Sería una especie de introducción y da más que de sobra para entender el planteamiento que se ofrece aquí. Marzo de 2004 era una fecha decisiva para la administración Bush. Se cumplía un año de la invasión de Irak y casi 3 de la guerra en Afganistán, siendo el rechazo a las mismas más amplio que nunca por parte de la opinión pública internacional. Las pruebas que vinculaban a Saddam Hussein con Al-Qaeda se desvanecían. Las acusaciones de que Saddam estaba construyendo armas de destrucción masiva se convertían en infundadas, y la cifra de soldados abatidos por la resistencia iraquí y afgana crecía de forma vertiginosa. Por otra parte, las elecciones presidenciales se acercaban y la popularidad de Bush había caído por los suelos. Exactamente, se encontraba 10 puntos por debajo de su rival, el demócrata John Kerry. Si los republicanos querían revalidar su mandato en la Casa Blanca y continuar con el macabro negocio de la guerra en Irak y Afganistán, iniciada por ellos mismos a partir del 11 de septiembre de 2001, necesitaban un golpe de efecto que movilizara nuevamente a la opinión pública norteamericana en pro de su guerra mundial contra el terrorismo, pues el 11S quedaba ya muy lejos. Ese golpe de efecto serían los atentados del 11 de marzo de 2004
en Madrid, donde morirían 191 personas y más de 2.000 resultarían heridas de gravedad. Exactamente 911 días después de los atentados de Nueva York y Washington. 911, una cifra en la que al separar el 9 del 11 obtenemos la fecha en inglés de dichos atentados. ¿Casualidad? ¿O algún tipo de clave secreta militar? A las pocas horas del atentado, Bush diría: los asesinatos de Madrid nos recuerdan que el mundo civilizado está en guerra. Nunca antes un suceso allende los mares había tenido tanta repercusión en los medios de comunicación estadounidenses. George Bush se colocaba 7 puntos por delante de Kerry. Por otro lado, el 1 de marzo de 2004, y solo un día después de la visita del secretario general de la OTAN al Estado español, esta organización publicó una nota de prensa en la que anunciaba que iba a realizar su ejercicio anual de gestión de crisis CMX del 4 al 10 de marzo de 2004 en diversas capitales de los Estados miembros. Una de ellas sería Madrid. El ejercicio consistiría en un simulacro de una operación antiterrorista en el que intervendrían multitud de personal militar y civil vinculado a la OTAN, que tendrían vía libre durante aquellos días para moverse por Madrid con toda clase de material militar, algo que llevaron a cabo con total impunidad y sin control alguno por parte de las autoridades locales. Al día siguiente de que la OTAN diera por finalizado su ejercicio antiterrorista, sucedía la tragedia. Lo primero que sorprende a la hora de referirnos a los supuestos autores de los atentados del 11 de marzo es que aún no tenemos ni una sola imagen de ellos el día de los hechos en las diferentes estaciones de metro, a pesar de contar estas con multitud de cámaras de seguridad. Sorprendente fue también que todos los imputados en el juicio por los atentados no solo negaran su participación en los hechos, sino que los condenaran rotundamente. Algo atípico en unos islamistas fanáticos que deberían de estar orgullosos de sus acciones. Recordemos que muchos de ellos, como el egipcio, acusado desde el primer momento, tanto por la prensa como por la policía, de ser el cerebro del 11M, quedaron en libertad sin cargos. Pero para entender esto un poco mejor, conozcamos a los supuestos autores. Casi todos los acusados estaban bajo algún tipo de control policial, incluidos los supuestos autores materiales, pues se trataba de contrabandistas locales, chorizos de barrio, estafadores, traficantes de droga y en algunos casos confidentes de la propia policía. Unos integristas un tanto atípicos, que habían sido vistos en muchas ocasiones frecuentando prostíbulos. Estos poco castos terroristas, que carecían de todo tipo de experiencia previa en estas lides, según la versión oficial, fueron capaces de cometer el atentado más mortífero en la historia de Europa, llevando a cabo todos los preparativos con precisión milimétrica, sin un solo descuido y sin ser descubiertos por la policía, a pesar del impresionante despliegue policial ordenado días antes por el gobierno Aznar, el mayor en la historia de España, debido al riesgo de un posible atentado ante la cercanía de las elecciones generales. Es llamativo que fueran tan habilidosos en los preparativos y en la ejecución de los atentados y tan inoperantes tras ellos, dejando multitud de pruebas incriminatorias. Unas pruebas que conducirían a la localización de los supuestos autores materiales en el piso de Leganés. La policía ya tenía sus cabezas de turco, unos mafiosetes del 3 al 4 que a nadie importaban y a nadie importarían. Lo sucedido en el piso de Leganés es uno de los puntos más oscuros de este caso. Un piso que tras la explosión
nos mostraría unas paredes blancas sin rastro de sangre. ¿Murieron en el piso de Leganés los supuestos autores materiales? ¿Estaban ya muertos antes de las explosiones? Es más, ¿había alguien en aquel piso? Hasta la fecha, no se ha mostrado a la opinión pública ni una sola prueba que demuestre que los terroristas murieron como consecuencia de la explosión. Con la desaparición de estos, desaparecía la posibilidad de que pudieran defenderse de los cargos que se les imputaban. Bueno, lo cierto es que yo a nivel personal, pues cada vez me cuesta más trabajo creer en las casualidades. Sin embargo, llegamos a un punto en el cual es imposible. Bueno, yo creo que ya poco más puedo añadir, salvo que quizás si a lo mejor no lo veis de la misma forma que yo, sería posible quizá, porque yo hace tiempo, por ejemplo, que no veo la televisión, no veo las noticias, y si las veo alguna vez es para ver cómo tratan de tomarnos el pelo. Si me quiero informar, por ejemplo, pues a lo mejor consulto RT Noticias, Libertad Digital, un sitio de estos donde parece que no están censurados al 100%. Sin embargo, insisto, sigue habiendo claros indicios de que hay alguien que está llevando a cabo un plan que además ya ha hundido el sur de Europa. Es muy evidente. Ha hundido el sur de Europa. ¿Alguien diría que los bancos no llevan la voz cantante ahora mismo? Votamos a políticos y sin embargo son los bancos los que acaban por decir lo que hay que hacer. Son los que tienen la pasta. Entonces, ya os digo que a lo mejor es una cuestión de percepción, una vez más. Y sin embargo, fijaros como por ejemplo
No vais a encontrar en los informativos convencionales noticias como esta. En otra historia de secretos, el presidente Barack Obama ha mantenido varias polémicas políticas de la época de George W. Bush, políticas que había prometido eliminar durante su campaña en 2008. Rendición, comisiones militares en donde realizan juicios secretos contra acusados de terrorismo, detención indefinida, son algunas de estas polémicas prácticas que han sido muy criticados por los defensores de derechos humanos. Y Obama ha ampliado otra de estas polémicas prácticas, tal vez la más polémica, que es el asesinato selectivo. En un reportaje del New York Times se ha revelado que el presidente Obama personalmente supervisa la lista de nombres que van agregando para ser asesinados. Y Obama también ha aumentado el programa de los aviones no tripulados o los drones para ejecutar esta tarea sucia. Funcionarios de la CIA están realizando estas ejecuciones extrajudiciales desde un control remoto. Y Obama es quien decide con su dedo quién vive y quién muere. Les invito a ver un poco más sobre este tema en el siguiente reportaje. Levantar la liebre de alto perfil. El diario estadounidense The New York Times ha publicado un artículo donde se revela que el presidente Barack Obama se involucra personalmente en la selección de los blancos que deben ser eliminados. El señor Obama se ha colocado en la cabeza de unas nominaciones altamente secretas que constituyen el proceso para designar, capturar o matar a los terroristas, de los cuales la parte de captura se ha convertido en gran medida teórica. Los periodistas citan a decenas de los actuales y antiguos consejeros de seguridad antiterrorista de la Casa Blanca, afirmando que el mandatario norteamericano se ha reservado una potestad sin precedentes para controlar la guerra en la sombra contra Al-Qaeda y supervisar la lista de los terroristas a los que asesinar. Washington no ha rechazado la existencia de dicha lista de la muerte, pero sostiene que las acciones de Barack Obama no sobrepasan los marcos de la Acta del Uso del Poder Militar, firmada por el Congreso en 2001. La prioridad del actual gobierno es defender a la población estadounidense de cualquier modo que corresponde a los valores de nuestro país. Y es por eso que el presidente Obama ha asumido la responsabilidad de la lucha contra Al-Qaeda en un modo directo. Pero él confía profundamente en la necesidad de evitar los daños colaterales y pérdidas entre civiles. Pero precisamente los daños colaterales que supuestamente conllevan los ataques de aviones no tripulados, la principal arma de lucha contra el terrorismo en Yemen, Pakistán y Afganistán, son el objeto de duras críticas por parte de varios expertos, porque además últimamente la CIA ha pedido autorizar ataques contra los presuntos terroristas, incluso sin necesidad de conocer la identidad del blanco. Me parece muy peligroso para cualquier sistema democrático de decidir quién va a morir simplemente porque tenemos información que podrían ser terroristas. Además, hay siempre la cuestión de los que van a morir con esta persona, tal vez su familia, tal vez sus vecinos. El diario estadounidense describe el procedimiento secreto organizado por el Pentágono durante el cual unos 100 agentes antiterroristas analizan las biografías y nominan a los candidatos a ser eliminados en Yemen y Somalia. Añade que la CIA lleva un proceso similar para los sospechosos en Pakistán. Después, la lista supuestamente llega a Barack Obama para ser aprobada. Los analistas ven en esta actividad una doble moral, ya que buscando promover la democracia en otros países, Estados Unidos se olvida de amparar los derechos inalienables de sus propios ciudadanos, como es la presunción de inocencia. Tenemos un gobierno estadounidense que está violando flagrantemente los derechos humanos de esas personas. Les está negando un juicio al que todo ser humano en el mundo occidental tiene derecho. Lo que estamos viendo es la justicia convertida en un acto ilegal. Las publicaciones de la prensa estadounidense sobre la llamada lista de la muerte han estremecido a la opinión pública del país. Los recuerdos del asesinato por un ataque de dron del ciudadano estadounidense Anwar el-Awlaki, supuestamente vinculado con Al-Qaeda, hicieron reavivar los debates sobre el derecho de apropiarse del derecho de la vida o la muerte de otra persona. Y para hablar más sobre esta lista de asesinatos del presidente Barack Obama, vamos a conversar con Cristian Faúndez. Él es académico en seguridad internacional y está con nosotros desde Washington. Muchísimas gracias, Cristian, por estar aquí en Detrás de la Noticia.
Muchas gracias por invitarme. Bueno, Cristian, se ha revelado ahora cosas que más o menos se sabía, pero el reportaje del New York Times ha dado muchos detalles sobre el hecho de que el presidente Barack Obama es quien está tomando las decisiones personalmente sobre las personas que, su gobierno ha decidido asesinar. Y estas decisiones están tomadas sin pasar por un debido proceso, sin garantizar ningún derecho a estos acusados o estos blancos. ¿Esto no es una especie de dictadura mundial en donde una sola persona decide sobre la vida y muerte de los demás? Bueno, no llegaría tan lejos como hablar de una dictadura mundial. Sí me referiría a dos temas puntuales. Uno, lo que es el derecho internacional, y otro que es incluso el mismo derecho interno dentro de Estados Unidos. Desde el punto de vista interno, la misma Constitución y las leyes federales amarran o limitan, mejor dicho, el poder presidencial. Justamente la misma formación de la democracia en Estados Unidos está basada sobre el equilibrio de poderes. Y en ese sentido ya es irregular que una persona pueda decidir respecto de la vida de otra. Incluso, se ha revelado en ese reportaje que Obama toma la decisión, además de asesinar o matar a otras personas que tal vez estén en los alrededores a donde se encuentra el blanco, o sea, la persona que está en la lista. Se ha hablado de las esposas, por ejemplo, de algunos de estos personajes. Y bueno, en ese sentido, o sea, es mucho más allá de simplemente una decisión de acabar con un adversario, porque se están también tomando decisiones sobre las vidas de personas inocentes. ¿Cómo ves eso como una base de la política exterior de Estados Unidos? ¿Y en dónde quedan entonces los derechos humanos? Es que, por un lado, el artículo muestra muchas fuentes anónimas. Y eso deja abierto o da pie a mucha duda. Ahora, de todas maneras, estamos hablando del New York Times y estamos hablando de un tema extremadamente serio, por lo tanto, tampoco creo que haya mucho espacio para la especulación. Sí existe la posibilidad de que efectivamente sea un artículo muy responsable, pero de todas maneras queda conocer cuál es la verdad de lo que está sucediendo. En ese sentido, asumo, en realidad tal vez erróneamente, pero deberíamos asumir que en un sistema democrático como el que tiene Estados Unidos, debería haber existir la posibilidad de que los contrapesos efectivamente actúen, y actúen justamente para ver qué es lo que está pasando detrás, y tal vez desde un punto de vista del Poder Ejecutivo, o sea, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, deberían tener alguna injerencia sobre lo que está sucediendo ahora y no la están teniendo. Eso por un lado desde el punto de vista periodístico y desde el punto de vista del sistema de gobierno que tiene Estados Unidos. Ahora, volviendo al caso mismo ya más puntual de la presunción, que en el artículo, o sea, es espantoso ver conocer la posibilidad de que gente que esté vinculada con o cerca de personas que se asume o que son sospechosos de terroristas, se asume que estén en actividades terroristas. O sea, la presunción de inocencia ahí desaparece totalmente, y la presunción de inocencia está claramente especificada en la Declaración de Derechos del Hombre. Bueno, claro, y el hecho de que además hay una hipocresía muy fuerte ahí, porque Washington es quien predica tanto sobre los derechos humanos, critica a los demás, pero este es un caso realmente que asombra a muchos ver que el propio presidente toma estas clases de decisiones. Pero Cristian, ¿cómo ves que además del impacto que puede tener estas clases de revelaciones en cuanto a la imagen de Estados Unidos a nivel mundial, que todos sabemos que no tiene muy buena imagen en estos momentos, pero cómo crees que podría afectar además su imagen a nivel nacional en Estados Unidos? Porque Obama, siempre ha jugado con ese concepto de cambio, que él es el presidente de los cambios y que no es el presidente de las guerras, como fue el caso de George W. Bush. Pero ahora vemos otra cara de Barack Obama. ¿Cómo lo ves? Bueno,
la pregunta es extremadamente interesante, justamente viendo que este es un año de elecciones y viendo también que el presidente Obama tiene el interés de ser reelecto. Es bien sensible este tema, o el hecho de que este tema salga a la luz ahora, justamente por las elecciones, y también recordando, por ejemplo, que al poco tiempo de su mandato, de ejercer el mandato, él recibe el Premio Nobel de la Paz, justamente como un comunicador, como una persona que entrega esperanza a tener, claro, a tener esperanza por un mundo más que vive en paz, digamos. Él justamente en el discurso que él hace justamente cuando recibe el premio, él menciona que él no puede eliminar el conflicto, digamos, y que de hecho la verdad es algo imposible. Pero sí está muy claro que se pueden mitigar, que se pueden administrar los conflictos de alguna manera más racional, diplomática, etcétera, y que se pueden emplear menos recursos de fuerza. Y lamentablemente este tema de la lista no va en esa línea. Así es, y tenemos que dejarlo hasta ahí, Cristian, pero muchas gracias por recordarnos que Obama ha sido premiado con el Premio Nobel de la Paz, porque es muy fácil de olvidarlo cuando uno ve, bueno, tantas políticas realmente de guerra que él está impulsando. Muchísimas gracias, Cristian Faúndez, por estar con nosotros en Detrás de la Noticia. Muy amable. Un gusto, muchas gracias, hasta luego. No hay nada más peligroso.